Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Francisco IV de Módena. Él fue un duque de Módena y Reggio que fue conocido en su época por ser un hombre que odiaba todo lo relacionado con la Revolución Francesa, condenando así cualquier tipo de revolución, persiguiendo fanáticamente dentro de sus dominios a los carbonarios, convirtiéndose en un gobernante absolutista que se mostraría en contra del movimiento liberal. Esta biografía es realizada por petición de Elisa Araneda y Diana Monroy. Francisco José Carlos Ambrosio Stanislao de Austria Este nació el 6 de octubre de 1779 en el Palacio Real de Milán, en el Ducado de Milán, actualmente en Italia. Fue hijo del archiduque Fernando Carlos de Habsburgo-Lorena y de la esposa de este, la archiduquesa María Beatriz de este. El matrimonio tuvo 10 hijos en común, siendo Francisco el quinto de sus vástagos. Cuando el niño llegó al mundo, su padre ejercía como gobernador del Ducado de Milán, mientras que su madre era la única descendiente que quedaba de la casa este. Pero ante la ley sálica que existía dentro del Ducado de Módena y Reggio, su progenitora no podía heredar tal ducado cuando se produjese la muerte de su abuelo Francisco III y de su padre Hércules III. Por esta razón se ideó un casamiento con la casa Habsburgo, fundando así sus padres una nueva rama familiar, la casa Austria-Este, siendo el casamiento de sus padres ideado para que los hijos varones que llegasen a tener se convirtiesen en los futuros herederos de dicho ducado. Por esta razón, la llegada al mundo de Francisco sería una gran alegría, debido a que para el momento de su nacimiento, a sus progenitores tan solo les quedaban 2 hijas, las princesas María Teresa y María Leopoldina. Francisco crecería dentro de la corte de Milán junto a sus hermanos, recibiendo así una buena educación, siendo formado para su futuro papel como gobernante, ya que él sería visto como el posible sucesor de su abuelo Hércules III, quien se convertiría en duque de Módena y Reggio en el año 1780, teniendo para entonces Francisco tan solo 4 meses de vida, cuando su abuelo asumió el poder de dicho ducado. Cuando Francisco tenía 9 años de edad, estalló la Revolución Francesa, donde los monarcas franceses fueron derrocados y posteriormente ejecutados, un hecho que conmocionó bastante a la familia Austria-Este, debido a que la reina consorte de Francia, María Antonieta, era tía del príncipe, al ser esta hermana de su padre, el archiduque Fernando Carlos. La familia Austria-Este iría observando desde sus dominios italianos el transcurso de la Revolución Francesa, hasta que finalmente la ciudad de Módena fue ocupada por las tropas francesas, que eran dirigidas por el general Napoleón Bonaparte. Aquella ocupación ocasionó que su abuelo, el duque Hércules III, fuese apartado de la gobernación, uniéndose así el ducado de Módena y Reggio a los territorios que habían ido ocupando los franceses en la península itálica, surgiendo así la República de Cispadana. Pero un año después, en 1797, se acabaría anexionando a la República de Cisalpina, la cual duró hasta el año 1802. Tras perder su abuelo, el ducado de Módena y Reggio, este fue recompensado en el año 1797 con el ducado de Brisgovia, en la actual Alemania, pero esto sería considerado como una gran humillación para la familia ducal, debido a que dicho ducado era más pobre y pequeño que sus antiguos dominios italianos. En el año 1803 falleció su abuelo Hércules III,
siendo el ducado de Brisgovia heredado por su padre, el archiduque Fernando Carlos. Pero la familia ducal nunca llegaría a visitar tales dominios. Incluso tiempo después, su progenitor acabaría cediendo dicho ducado al gran ducado de Baden, quien era aliado de Napoleón Bonaparte. Al fallecer su abuelo, Hércules III, su padre sería visto como el posible heredero del ducado de Módena y Reggio, en el caso de que dicho ducado volviese a reinstaurarse, pero en esta ocasión bajo el gobierno de la Casa Austria-Este. En el año 1806 falleció su padre, heredando así Francisco los derechos sucesorios de su fallecido progenitor, siendo visto como el nuevo heredero de dichos territorios. Tras la ocupación de Módena, Francisco pasará largas temporadas en Austria junto a su familia paterna, lugar donde se acabaría enamorando perdidamente de su prima, la archiduquesa María Luisa de Habsburgo-Lorena. Pero ante sus deseos de casarse con su prima, esta finalmente se acabaría convirtiendo en la segunda esposa de Napoleón Bonaparte, un casamiento que entristeció mucho a Francisco. Con el paso de los años, el príncipe iría viendo cómo sus hermanas se iban casando. En cambio, sus hermanos varones permanecieron solteros y sin hijos legítimos. Por esta razón, Francisco empezó a ser presionado por distintos parientes suyos para contraer algún casamiento que le permitiese dar continuidad a la Casa Austria-Este. En un principio, el príncipe no se mostraría interesado en convertirse en hombre casado, tras la desilusión amorosa que vivió con su prima, la archiduquesa María Luisa, pero finalmente acabará pidiendo la mano en matrimonio de su sobrina, María Beatriz de Saboya, quien era la hija mayor de su hermana, la reina consorte de Cerdeña, María Teresa de Austria-Este. Este compromiso no sería bien aceptado por la propia madre del novio, quien a su vez era la abuela materna de la novia, pidiendo al Papa Pío VII el que no entregase la bula papal a los prometidos para poder casarse, debido a que la duquesa María Beatriz de Este se mostraría en contra de celebrar un casamiento entre tío y sobrina, considerando tal unión como algo depravado, pese a estar a la orden del día dentro de distintas casas reales. Pero pese a las pegas de su madre, finalmente los novios recibieron la aprobación del papado para poder celebrar su boda. Pese a la oposición de su madre, Francisco estaba realmente decidido a casarse con su sobrina, debido a que su hermana y su cuñado, el rey Víctor Manuel I de Cerdeña, tan solo habían tenido hijas. Así que el príncipe creía erróneamente que en el reino de Cerdeña no existía una ley sálica que excluyese a las mujeres de la línea sucesoria del trono, pensando que ante la ausencia de descendientes varones, su sobrina podría convertirse en la heredera del trono de Cerdeña, tras las muertes de su padre y de su tío Carlos Félix. Pero desgraciadamente se equivocó, ya que las mujeres no podían heredar de ninguna manera dicha corona. Por otra parte, la propia novia, María Beatriz, no mostraría ninguna clase de entusiasmo por este matrimonio. Es más, una de sus damas de compañía recogió en sus diarios personales que la princesa lloró amargamente en cuanto le comunicaron de que se iba a convertir en la esposa de su propio tío. El 20 de junio de 1812 se celebró la boda entre Francisco y la princesa María Beatriz en la Catedral de Santa María de Cagliari, en el Reino de Cerdeña, actualmente en Italia. Para entonces, él tenía 32 años de edad en el momento de la unión y ella 19. Los recién casados permanecieron un tiempo en el Reino de Cerdeña. Después realizaron un largo viaje por mar que les llevaría a visitar distintas islas griegas y Croacia, hasta llegar finalmente a la ciudad de Trieste, donde continuaron su viaje hasta Austria, instalándose así en la corte vienesa.
Mientras el matrimonio permanecía en Austria, se produjo la primera abdicación de Napoleón Bonaparte, celebrándose así el Congreso de Viena entre los años 1814 y 1815, donde se permitió la reinstauración del Ducado de Módena y Reggio, recibiendo así Francisco los territorios que se le habían sido arrebatados a su fallecido abuelo, el duque Hércules III, durante las invasiones napoleónicas, convirtiéndose en el nuevo duque de Módena y Reggio bajo el nombre de Francisco IV. Tras recibir tal título, el matrimonio se instaló en el Palacio Ducal de Módena, donde establecieron su corte, aunque para entonces su matrimonio seguía sin ser consumado, debido a que su esposa, María Beatriz, se negaba a compartir el lecho con su tío, ya que al igual que su abuela, consideraba que aquella unión incestuosa era pecado. En la primavera de 1815, el Papa Pío VII visitó la corte de Módena y les entregó su bendición a los duques, algo que provocó que su esposa se empezase a mostrar algo más receptiva, consumándose finalmente aquel matrimonio entre tío y sobrina unos meses después de haberse producido la visita del pontífice, siendo convencida finalmente María Beatriz por distintos familiares suyos y por el propio Papa. Tras consumarse su matrimonio, los duques empezaron a compartir de vez en cuando el lecho para intentar traer al mundo a sus herederos. En el año 1817 nació María Teresa, quien fue condesa consorte de Chambord. En el año 1819 nació Francisco, quien se acabará convirtiendo en duque de Módena y Reggio bajo el nombre de Francisco V. En el año 1821 nació Fernando Carlos, quien desempeñaría una carrera militar, y en el año 1824 nació María Beatriz, quien llegó a ser condesa consorte de Montizón. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. A diferencia de su abuelo, Francisco se caracterizó por ser un gobernante absolutista y conservador, que se mostraría en contra del movimiento liberal. Una de sus primeras medidas tras asumir el cargo de duque fue la de abolir muchas de las reformas que había implantado su abuelo, Hércules III, antes de que el ducado fuese invadido por las tropas francesas. También introdujo la censura y desplegó a la policía secreta por sus dominios para controlar al pueblo. Es más, al igual que su madre, Francisco pensaba que la gente nunca estaría satisfecha. Por este motivo, había que mantener al pueblo lo más pobre posible para que se contentasen con poco. Francisco también sería conocido por ser un ferviente católico, entregándole así poder limitado a los jesuitas, los cuales llegaron a tener un gran peso político dentro del ducado, además de que controlaron el sistema educativo. En el año 1829 falleció su madre, la duquesa María Beatriz de Este, heredando así Francisco de ella los ducados de Massa y Carrara, los únicos que había podido heredar su madre al no existir en estos una ley sálica, siendo estos ducados anexionados al ducado de Módena y Reggio, aspirando así Francisco a poder crear su propio reino en algún momento. Francisco sería visto por sus contemporáneos como un gobernante tirano. Él no prestaría atención a las necesidades del pueblo ni implantó nuevas reformas, y a diferencia de otras naciones de la época, él no apostó por el desarrollo industrial de sus dominios, algo que ocasionó que su ducado se quedase bastante atrasado en comparación con otros países. El duque mostró un gran interés por la agricultura y la ganadería, ya que consideraba que los campesinos eran más leales al gobernante. Incluso ordenó construir el Foro Boario para albergar un gran mercado basado en la ganadería, pero este edificio no simpatizó a los agricultores ni a los ganaderos, quedando este sitio abandonado al poco de haber finalizado su construcción.
El duque no mostraría simpatía hacia una gran parte de su pueblo, tan solo hacia los campesinos. Él miraría con cierto recelo hacia las universidades, considerándolas como un nido de revolucionarios. Por esta razón, ordenó cerrar algunas de las aulas o reducir el número de alumnos por clase, especialmente en las aulas de derecho, ya que consideraba que esta clase de estudiantes eran bastante peligrosos para la sociedad. Francisco sentía una gran obsesión hacia los carbonarios, que era una sociedad secreta y revolucionaria que defendía el movimiento liberal, extendiéndose ésta rápidamente por distintos puntos de Italia. El duque empezó a perseguir fanáticamente a los carbonarios, consiguiendo así que numerosos miembros de esta sociedad fuesen detenidos, siendo Francisco el que tomaba la última decisión sobre el destino de estos prisioneros. Algunos fueron condenados a cadena perpetua en prisión, otros fueron destinados a realizar trabajos forzados y otros serían condenados a muerte. En el año 1830 se produjo en Francia la Revolución de Julio, que supuso la abdicación del rey Carlos X, sentándose así en el trono francés el rey Luis Felipe I, quien sería conocido como el rey ciudadano. Pero Francisco se negó a reconocerle como rey, al ser un monarca liberal. El duque de Módena se mostraría en contra de todos los gobernantes liberales que existían en su época. Incluso apoyaría públicamente a los pretendientes de distintos tronos o monarcas que, como él, eran conservadores y apoyaban el absolutismo, como es el caso del infante español Carlos María Isidro de Borbón, quien se enfrentó contra su propia sobrina, la pequeña reina Isabel II de España, por el control del trono español durante las guerras carlistas, o el rey portugués Miguel I de Portugal, quien había usurpado el trono portugués por 5 años. Francisco IV sería visto por su pueblo como un gobernante tirano, autoritario y sanguinario. Por esta razón se volvería un gobernante muy impopular, tanto que dentro de sus dominios se empezaron a vivir no solo levantamientos liberales, sino también en su contra, viéndose obligada la familia ducal a huir de Módena en 3 ocasiones distintas. Una de estas revueltas sería ideada por el patriota italiano Ciro Menotti, ordenando así Francisco el que este revolucionario liberal fuese detenido antes de que estallase una nueva rebelión en su contra. Pero la detención de este hombre no frenó aquellos aires revolucionarios que acabarían estallando en la ciudad de Bolonia, viéndose obligado Francisco a huir a la ciudad de Mantua, llevándose consigo a Menotti encadenado durante la huida, regresando poco después a la ciudad de Módena, donde dicho revolucionario acabaría siendo ejecutado en la horca en el año 1831, algo que supuso el fin de los carbonarios. Durante los posteriores años, aquellos levantamientos irían yendo a menos, pero la gobernación de Francisco siempre estaría tambaleándose, debido a que era un duque muy impopular y no gozaba con la simpatía de su pueblo. Tras lograr mantener cierta estabilidad dentro de su ducado, finalmente Francisco acabaría falleciendo a causa de unos problemas de salud, el 21 de enero de 1846, a los 69 años de edad, en el Palacio Ducal de Módena. Sus restos mortales descansan en la iglesia de San Vicente de Módena, en Italia. Francisco sería considerado como un hombre tirano, déspota, sanguinario, obsesivo y fanático, además de que sería un gobernante absolutista y conservador que se mostraría en contra del movimiento liberal, el cual condenó públicamente. Se sabe que Francisco odiaba profundamente cualquier aire revolucionario desde que surgió la Revolución Francesa, que supuso la ejecución de su tía, la reina María Antonieta.
Por esta razón, quiso erradicar de raíz cualquier movimiento o sociedad secreta que surgiese dentro de sus dominios, para evitar que una revolución le volviese a arrebatar a su familia tanto sus posesiones como su propia vida. Pero su forma de gobernar acabaría ocasionando que se convirtiese en un duque muy impopular, debido a que ejerció un excesivo control sobre su propio pueblo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Francisco IV de Módena. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Lisa Araneda y a Diana Monroy también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros gobernantes que hayan sido considerados por su pueblo como tiranos, sanguinarios o fanáticos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!